Bien, entonces en este video lo que vamos a hacer es explicar un poco más en detalle los conceptos básicos de probabilidades, ¿no? Especialmente hemos dicho que nosotros en probabilidades trabajamos con experimentos aleatorios, que son experimentos que si bien nosotros conocemos el conjunto de posibles resultados y lo que le denominamos en estadística espacio muestral, ¿no? Pero no sabemos de antemano, ¿no? No vamos a saber de antemano, antes de ejecutar el experimento, no podemos saber con certeza cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, porque en el caso del dado, todos esos 6 números tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Eso estamos hablando de un dado justo, ¿no? Bien, entonces acá vamos a compartir. No sé si se puede ver Excel, ¿hola? ¿Se puede ver? Sí. Bien, entonces vamos a hacer el video. En este caso vamos a analizar el experimento de lanzar 2 veces el dado. Entonces vamos a colocar, ¿cuál será nuestro experimento aleatorio? El experimento aleatorio va a ser lanzar el dado, ¿no? una primera vez, y luego una segunda vez, y en cada caso, anotar el número que ha salido. Bien, entonces, ese es nuestro experimento. Lanzamos el dado por primera vez y luego por una segunda vez, pero anotamos cuál es el número que ha salido, ¿no? En cada uno de los lanzamientos. Porque aquí tenemos 2 lanzamientos, ¿no? En cada uno de los lanzamientos, ¿no? Bien, nosotros hemos dicho que si hablamos de un solo dado, si tenemos acá el dado 1, ¿no? El primer dado que lancemos. Entonces, ¿cuál va a ser su espacio muestral? Hemos dicho que el espacio muestral, ¿no? Acá vamos a colocar, ¿no? Entonces vamos a tener un espacio muestral que se denota, hemos dicho, acá vamos a colocar con la letra griega, ¿dónde está? A ver, vamos a ver acá. Acá debe estar en la letra griega, hemos dicho omega. ¿Dónde está omega? A ver. ¿Dónde está omega? Vamos a ver acá. No lo tenemos omega. Aquí, este es omega. Bien, entonces ahí tenemos omega. Va a ser igual, entonces, a un conjunto. Omega es el espacio muestral. Entonces vamos a tener, hemos dicho, un conjunto de valores que van a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y finalmente el 6. Entonces, esos son todos los posibles resultados cuando nosotros lanzamos un dado. Ahí. Entonces, ahí tenemos el dado 1, ese es su espacio muestral. Pero también vamos a tener el dado 2. Entonces, acá vamos a tener el segundo lanzamiento del dado. Lo vamos a denotar como dado 2, ¿no? Y entonces acá vamos a tener lo mismo. El espacio muestral sigue siendo del 1 al 6 también para el segundo lanzamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, acá tenemos entonces para el primer lanzamiento del dado, tenemos 6 puntos muestrales. 6 puntos muestrales. Entonces, y acá también tenemos 6 puntos muestrales. 6 puntos muestrales. Por lo tanto, como vamos a lanzar una primera vez y luego una segunda vez, por lo tanto, el espacio muestral ahora de nuestro
de este experimento de lanzar 2 veces el dado. Entonces, esto es individual. Esto es individual. Ahora, el número de puntos de muestreo, el número de puntos muestrales al lanzar 2 veces el dado, entonces va a ser igual, el número de puntos muestrales al lanzar 2 veces el dado va a ser igual a 6 multiplicado por 6, ¿no? Y esto sería entonces igual a 36. Entonces tenemos 36 puntos muestrales, ¿no? Entonces tenemos 36 puntos muestrales cuando nosotros lanzamos 2 veces el dado, ¿no? Entonces tenemos ahí 36 puntos muestrales, ¿no? Entonces ahora, para nuestro experimento, acá vamos a colocar, ¿qué valores vamos a tener, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener acá que salga 1 el primero, 1 el segundo, ¿no? Que salga 1 el primero, 2 el segundo, ¿no? Que salga 1 el primero y 3 el segundo. Que salga 1 el primero y 4 el segundo. Que salga el primero 1 y que salga el 5 y finalmente que salga el 1 y el 6, ¿no? Entonces, esos primeros números, por ejemplo, estamos diciendo que van a representar. Van a representar posibles resultados. Por ejemplo, que salga el 1, el primer dado, y que salga también el 1, el segundo dado, ¿no? Entonces, eso es, o que salga, de los que saben jugar esto de los juegos al azar, o que es importante también que salga, por ejemplo, ¿no? El primer dado con el número 6 y el segundo dado también con el número 6, ¿no? Entonces, también puede darse eso en el otro extremo. Pero también acá tenemos ahora para 2, de que salga 2 el primero y de que salga 1 el segundo, de que los dos salgan 2, ¿no? De que el primero sea 2, el otro 3, de que sea 2, vamos a colocar de que sea 2 y 3, de que sea 2 y 4, de que sea 2 y 5, y finalmente que sea 2 y 6. ¿No? Entonces ahí tenemos también, son posibles resultados. Otro es el primero sea 3, el segundo salga 1, ¿no? El otro que sea 3 y el otro que sea 2, ¿no? El otro que sea 3, entonces vamos a tener acá entonces lo podemos colocar, bien, lo hemos llenado ahí, entonces tenemos 3, 1, 3, 2, 3, 3, y aquí podemos tener ahora 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, bien, entonces también ahí ya tenemos 4, 3, 4, 4, 4, 5 y 4, 6. Bien, luego tenemos 5, 1, 5, 2, 5, bueno, aquí tenemos 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Bien, y finalmente tenemos ahora de que el primero salga 6 y el segundo 1, ¿no? De que salga 6 y el segundo sea 2, de que salga 6 y el segundo sea 3, entonces también acá ya tenemos entonces todos los valores. Entonces aquí tenemos 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Entonces, estos son los 36 posibles resultados de un experimento, ¿no? Donde nosotros lanzamos 2 veces el dado, ¿no? Por lo tanto, cada uno de estos resultados, su probabilidad es 1 en 36. 1 en 36 es su probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos, de este par de datos, par de números que han salido cuando lanzamos 2 veces el dado, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Si nosotros estamos hablando de 2 números y ahora vamos a considerar, ¿no? El suceso, por ejemplo, el suceso, podemos considerar un suceso.
Un suceso, por ejemplo, de que la suma de los dos dados, la suma de los dos dados, ¿no? La suma de los dos dados, por ejemplo, sea igual a 12, ¿no? A 12. Entonces vamos a tener el suceso, la suma de los dos dados sea igual a 12, ¿no? Entonces acá, simplemente, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a cumplir que sea igual a 12? Solamente que salga el primero 6 y el segundo 6, no hay más. Entonces, si este es el suceso, entonces este va a ser un suceso que lo vamos a denotar A. Bueno, podemos colocar acá con la simbología. Y entonces vamos a tener entonces un suceso A que va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a colocar igual, ¿no? Entonces vamos a tener un conjunto de pares. El único par, aquí tenemos un solo par, para que la suma de los dos dados sea igual a 12, solamente hay un par, que es que salga 6 y que salga también 6, ¿no? No hay más opciones. Entonces, ese sería entonces, ese sería el suceso A, Entonces vamos a colocar, ese sería el suceso A, ¿no? Y entonces acá, si nosotros quisiéramos, ya tenemos ese suceso, ¿no? Ahora, ¿cuál será la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que la suma de los dos dados sea igual a 12? Entonces, vamos a decir entonces acá que aquí vamos a colocar una flecha. Bien, a ver, vamos a ver. Bien, vamos a ver esta flecha. Bien, entonces nosotros ya sabemos que la suma de los dos dados, para que sea igual a 12, entonces simplemente el primer dado tiene que salir 6 y el segundo dado 6. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso A, va a ser una sola opción de las 36, cumple para que sean los dos dados igual a la suma de los dos dados, de los números sea igual a 12. Por lo tanto, esto va a ser igual, su probabilidad de ese suceso va a ser 1 en 36 posibles resultados. Entonces, este sería ese suceso y esa sería su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, si nosotros decimos la suma de los dos dados sea igual a, ¿qué vamos a colocar? Sea igual a 12, ¿no? Entonces, la suma de los dos dados sea igual a 12, ¿no? Ahora, podemos tener también acá otro suceso, por ejemplo, en el otro extremo, donde vamos a decir la suma de los dos dados sea igual a 2, que sería el otro mínimo. Entonces, para que la suma de los dos dados sea igual a 2, ¿no? Solamente tenemos un resultado que cumple esa condición, que el primer dado sea 1 y el segundo también sea 1. Entonces, la suma va a ser 2. Entonces, vamos a tener entonces ahora otro suceso que lo vamos a denotar con la letra B. Entonces B va a ser, ¿no?, el conjunto que está compuesto por, ¿no?, porque el primer dado sea 1 y el segundo dado también sea 1. Entonces aquí la sumatoria va a ser entonces 2. Entonces vamos a tener también acá la flechita, entonces vamos a tener ahí la flecha y decimos ahora que la probabilidad del evento B, B mayúscula, va a ser también igual, de la misma manera que el otro, es también su probabilidad 1 en 36. 1 en 36, ¿no? 1 en 36, ¿no? Pero también en esto de probabilidades se acostumbra a simplificar, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos simplificar esa fracción, ¿no?
Ahí no se puede simplificar en salida porque ya el numerador es 1, ¿no? Entonces, el 1 ya no puede simplificarse, por lo tanto, solamente quedaría ahí su probabilidad. La probabilidad sería en 1 en 36, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer acá, si es que queremos también, es dividir más bien 1 en 36 y expresar eso, esa probabilidad en términos relativos, ¿no? Entonces, vamos a colocar también que ahí, bien, entonces tenemos nosotros una probabilidad de ocurrencia para el suceso B, con el cálculo de esa probabilidad. Bueno, esto lo vamos a... Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen cuál la suma de los dos dados sea igual a 7? A ver, vamos a ver, suceso. Vamos a ver este suceso. La suma de los dos dados, sea igual a 7, por ejemplo, a 7, ¿no? Esto lo vamos a llamar ahora el evento o el suceso C. Entonces, vamos a insertar en acá, y vamos a decir entonces, C va a ser igual, ¿no? ¿Quiénes van a cumplir con esa condición de que la suma sea igual a 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser uno de ellos, 1 que salga el primero, 6 el segundo, ¿no? Luego podemos tener que salga primero 6 y luego 1. La sumatoria sigue siendo 7, ¿no? 7. Otra opción que tenemos ahí, ¿no? Es que el primer dado sea 2, ¿no? El segundo dado sea 5. La sumatoria va a seguir siendo 7. O de que el primer dado sea 5 y el segundo que el primer dado sea 5 y el segundo sea 2, ¿no? Todos estos cumplen la condición de que la suma de los dos es igual a 7. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener que el primer dado sea 4 y el segundo dado sea 3. La sumatoria sigue siendo 7. Y finalmente, de que el primer dado de 3 y el segundo de 4. Entonces, también ahí vamos a tener 7, ¿no? Entonces, ¿será que tenemos algún par más de valores de esos dos datos cuya suma pueda ser igual a 7? Entonces, creo que son todos los posibles resultados de los 36. Esos son los que cumplen con esa condición del suceso, ¿no? Que la suma de los dos dados, ¿no?, sea igual a 7. Entonces, acá nosotros vamos a decir, ¿cuántos puntos muestrales cumplen con esa condición? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces acá vamos a decir son 6. Y por lo tanto, acá va a ser entonces 6 en 36. Entonces vamos a tener 6. Esa va a ser 6 en el total, que sería 36, ¿no? 6 en 36. Entonces, ahora, eso sí se puede simplificar ahora, ¿no? Entonces, podemos decir que eso va a ser igual a un sexto. Entonces, vamos a tener acá que esto es 1, un sexto. Bien, entonces, ahí tenemos también el cálculo de la probabilidad, pero cuando ahora la suma de los dos dados es igual a 7. Entonces, ahí vamos a tener que nuestra probabilidad es un sexto de que la suma de los dos dados sea igual a 7, mientras que el suceso de que la suma de los dos dados sea igual a 12 o a 2, simplemente su probabilidad es 1 en 36, ¿no? Entonces acá, en la suma de los dos dados de que sea igual a 7, la probabilidad es mucho mayor que los dos anteriores, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ese suceso, ¿no? La suma de los dos dados sea igual a 7, ¿no? Pero también podemos tener entonces acá, podemos tener el suceso, ¿no? Podemos tener entonces el suceso, aquí continuando.
por ejemplo, ¿qué pasará con el suceso de que la suma de los dos dados sea igual a 3? A 3, ¿no? Entonces, la suma de los dos dados sea igual a 3. Y vamos a denotar, estamos diciendo que la suma de los dos dados sea igual a 3, ¿no? Entonces, vamos a denotar, insertamos, ¿no? Vamos a colocar, a ver, ¿quiénes cumplen con esa condición de que la suma de los dos dados sea igual a 3, ¿no? Entonces, vamos a denotar el suceso de, ¿no? Y aquí, entonces, vamos a ir colocando, ¿no? Primeramente, podemos decir uno de ellos de que salga el primero 1 y el segundo que sea 2. La sumatoria es 3. O de que salga el primero 2 y el segundo 1, ¿no? Igual la sumatoria es 3, ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones más tenemos para que la suma sea igual a 3? No tenemos más opciones, ¿no? Solamente son estos dos posibles resultados de los 36. Por lo tanto, acá vamos a decir que eso va a ser, por lo tanto, acá vamos a tener la probabilidad, bueno, acá vamos a colocar la flechita, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad del suceso de va a ser igual, entonces acá colocamos, va a ser igual a 2 en 36. Y esto simplificando sería igual a 1 en 18. Entonces ahí tenemos 1 en 18. Estamos simplificando, entonces esa sería la probabilidad. Entonces vamos a dar un contorno. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Ese es el suceso de, ¿no? Entonces aquí lo que nos faltaba también era, vamos a colocar acá, lo que nos faltaba era colocar acá, ¿dónde está? Teníamos que haber colocado esta flechita y decir ahora que, ¿no? Que nosotros vamos a calcular la probabilidad del suceso C, ¿no? Y ese es igual a 6 en 36 y luego simplificando llegamos a un sexto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la suma de que sea 2, ¿no? De que sea 1, tenemos acá de que sea la sumatoria y la suma de 12 y la suma 2. Tenemos de que la suma sea igual a 7, de que la suma de los dos dados sea igual a 3, ¿no? Entonces aquí también podemos ver otros sucesos. Suceso de que la suma de los dos dados, que la suma de los dos dados sea igual a 4, ¿no? Entonces, sea igual a 4. ¿Quiénes van a cumplir con esta condición de que la suma de los dos dados sea igual a 4? Entonces, acá vamos a insertar. ¿Quiénes van a cumplir? Entonces, vamos a llamar esto el suceso E, va a ser igual, y colocamos ahora, ¿no? Y decimos, ¿quién va a cumplir para que la suma sea igual a 2? ¿No? Primeramente, podemos tener de que la suma, mejor dicho, sea igual a 4. El primer dado 1 y el segundo 3. La sumatoria es 4. O de que el primer dado haya dado 3 y el segundo haya dado 1. Entonces acá la sumatoria sigue siendo 4. Pero también puede ser que el primer dado dé 2 y el segundo también 2. Entonces la sumatoria se va a ir manteniendo, ¿no? Entonces acá vamos a tener, no hay más posibles resultados, ¿no? Y por lo tanto vamos a decir que la probabilidad ahora de este suceso o evento E, ¿no? Entonces va a ser igual, entonces acá nos vamos ahí, va a ser igual entonces, ¿a cuántos son los que cumplen? 1, 2, 3, entonces va a ser a 3. ¿Y cuáles son los casos totales? 36. Bien, entonces acá estamos viendo que la probabilidad es 3 en 36. Y esto podemos simplificar, ¿no? Y la simplificación va a ser dividiendo el numerador y el denominador con 3. Vamos a tener entonces acá 1, ¿no? Y acá vamos a tener 12. 1 doceavo. Entonces, esta sería
Bien, entonces, esta sería, aquí vamos a tener 1, 12. Bien, entonces acá vamos a tener el relleno. Bien, y aquí entonces tenemos ese nuevo suceso o evento al cual hemos calculado las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Y acá tenemos también, hemos dicho de que la suma sea igual a 4, ¿no? De que la suma, por ejemplo, suceso, vamos a hacer un suceso, de que la suma de los dos lados sea igual a 4, a 5 en este caso, ahora, a 5. Y vamos a llamar a este evento, el evento F, F mayúscula, y eso va a ser igual. Entonces vamos a tener acá, ¿quiénes van a cumplir eso de que la suma sea igual a 5? Primeramente que salga 1 el primero y 4 el segundo. Luego, al revés, de que salga primero el 4 y luego el 1. O de que salga primero el 2 y luego el 3. O de que salga primero el 3 y luego el 2, ¿no? Entonces, esos serían los posibles resultados, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener ahora con la flechita, ¿no? Vamos a decir entonces que la probabilidad, ¿no? Estamos indicando la probabilidad de F va a ser igual con la probabilidad de este suceso F, va a ser igual, ¿cuántas opciones tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 4 en 36, ¿no? 4 en 36. Y esto sería lo mismo que 1, bueno, acá no, fracción 1, un noveno. Bien, entonces todos estamos llevándolo a 1 sobre algún número. Entonces ahí tenemos esos valores. Bien, entonces ya tenemos también ahí ese suceso. Bien, entonces cada uno de estos sucesos, ¿no? Nosotros estamos calculando y podríamos graficar. Estamos viendo la suma de los dos dados es igual a 5, entonces ¿cuál es su probabilidad? La suma de los dos dados es igual a 4, aquí tenemos su probabilidad. O sea, para cada uno de los puntos muestrales del espacio muestral que tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia cuando lanzamos dos dados. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.